Amén. Pues podemos compartir lo que hemos recibido. Amén. Amén. ¿Quién nos comparte? Ahorita vamos, lo estoy ubicándome. Perdón. Amén. A mí me gustó mucho estos primeros párrafos porque, bueno, en primer lugar habla de las tres venidas y las tres separaciones que hubo al principio cuando el Señor comienza a restaurar la creación. Pero me gusta mucho de que el Señor saca, o sea, bueno, el Señor Jesús dice aquí es la tierra seca que salió de las aguas de muerte y resucitó para regenerarnos. Así que en la regeneración el Señor comienza a producir vida en nosotros. Y también hace mención aquí de lo que pasa con la época de Noé, de por qué saca al linaje de Abraham, porque saca a Abraham de la tierra en donde estaban y los lleva a Canaán. Y habla aquí de que Abraham fue llamado, perdón, a salir de Babel para ir a la buena tierra. Babel estaba en un lugar bajo y la tierra de Canaán está en un lugar alto. Así que nosotros ahora estamos en la buena tierra, pues estamos en Cristo. Y la buena tierra está lista para que ésta pueda producir vida. Así que comienza a hablar el hermano aquí de las clases, diferentes clases de vida que hay y son diferentes etapas de nuestro crecimiento en vida. Y en primer lugar, cuando recibimos al Señor en nuestro espíritu, somos como la vida vegetal, una vida muy básica que depende mucho del Señor y es una vida que pues es bastante inferior, ¿verdad? A pesar de que se han hecho algunos descubrimientos sobre lo que las plantitas sienten y hacen, no dejan de ser la vida inferior, ¿verdad? Porque no tienen una voluntad propia, no pueden ir de un lado a otro, no pueden hacer lo que hacen otras vidas, ¿verdad? Como la vida de los animalitos o aún pues nosotros mismos. Así que comenzamos siendo como pasto, luego hierba y luego árboles, pero aún así sigue siendo una vida bastante inferior. Pero no se queda ahí la creación, sino que va al siguiente día, que es el cuarto día, en donde son producidas las lumbreras. Así que la luz del principio es una luz bastante básica, pero necesitamos la luz de las lumbreras, que son luces más prevalecientes, son luces más firmes. Y estas lumbreras pues son el sol, la luna y las estrellas. Me gustó mucho lo que habló aquí de justicia y el Señor es una luz muy fuerte que permite que nosotros podamos crecer. Así que necesitamos estar bajo el resplandor de la luz del sol, que es Cristo. Pero también necesitamos de la iglesia. La iglesia es la luna y lo podemos ver en el relato de Génesis 37, en donde se hace la comparación, bueno, donde está el sueño de José y ahí es donde surge esta comparación de que la luna es la iglesia. Así que la luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Así que la iglesia refleja la luz de Cristo. Por eso es de que necesitamos tener nosotros comunión con el Señor y estar bajo su luz para poder reflejarle.
Pero también hay épocas donde la luna no se ve, pero no porque no se vea es que no está, sino que ahí está la luna, solo que no se ve su brillo. Pero en estas épocas donde no está la luna, en estas etapas, están las estrellas, que las estrellas son santos que son resplandecientes y son como luminares en el mundo, dice Filipenses 2:15. Así que durante la edad de la iglesia, la historia de la iglesia, podemos ver que cuando quizá la iglesia no podía resplandecer, habían hermanos que eran estrellas, así como lo fue Martín Lutero. En la edad del oscurantismo, Martín Lutero brilló como una estrella, pudiendo revelar y ver algo muy importante, que la salvación no es por obras, sino es por fe. Y así podemos ver durante mucho tiempo, ¿verdad? En la China comunista vemos al hermano Ni, al hermano Li, y así podemos enumerar a muchos hermanos en la historia de la iglesia que han brillado como estrellas. Y así que el hermano, me gusta aquí el ánimo que nosotros debemos brillar también como estrellas. Hay santos que son muy vivientes y cada vez que podemos estar con ellos sentimos la luz del Señor. Así que qué bueno que podemos nosotros estar bajo este resplandor de la luz del sol que es Cristo. Estamos en la iglesia y podemos también nosotros pues ser como esas estrellas en momentos donde la iglesia está pues no está resplandeciendo, pero están los santos que son vivientes, que pueden brillar y pueden reflejar al Señor. Así que qué bueno que nosotros tenemos esta luz tan fuerte y que ya hemos salido de alguna manera de la luz tenue de los primeros días y tenemos al Señor, así que la luz del Señor nos ayuda a nosotros a crecer en vida y que pues el Señor nos permita permanecer en este resplandor, en esta luz, para que nuestro crecimiento en vida sea cada vez más grande. Amén. Amén, hermanos. Este mensaje para mí ha sido bien aleccionador en cuanto a la explicación del Génesis, que al menos yo lo he visto así tan superficial, pero el hermano siempre nos sorprende, al menos a mí me sorprende con su forma tan profunda de exponernos y tan fácil también. En primer lugar, él habla aquí que dice que abarcaremos 6 puntos, incluyen 3 venidas y 3 separaciones. El Espíritu vino, el Verbo de Dios vino y la luz vino. O sea que el Espíritu vino, el Verbo de Dios vino y la luz vino. O sea, como resultado, se produjeron 3 separaciones. Dice que la luz se separó de las tinieblas. Las aguas de arriba se separaron de las aguas de abajo. Y la tierra seca se separó de las aguas de muerte. Y es algo significativo cuando habla de la tierra seca. Porque uno podrá decir, bueno, una tierra seca, ¿para qué sirve? Pues, pero la tierra seca es porque se había quitado el agua. Había, digamos, surgido la tierra porque se había separado el agua de arriba y de abajo. Con estas 3 separaciones, la tierra seca sale de las aguas de la muerte, que es el tercer día, el día de la resurrección. Y esto después el hermano nos pone que esta resurrección es Cristo, esta tierra seca es Cristo. Y esta tierra llega a ser la buena tierra para nosotros, la tierra prometida. O sea que el Señor Jesús es esta tierra seca, que salió de ¿qué? De las aguas de la muerte y resucita que para regenerarnos, para darnos vida. Entonces, como le dije al principio, es magistral la forma como él expone. Y es tan fácil y tan sencillo de entenderlo ahora, porque nos lo pone tan, al menos a mí, tan fácil, pues, y lo puedo entender muy bien. De esta manera, ese Antiguo Testamento que representa a Cristo también como fuente que genera. Y esta tierra que fue sepultada debajo de las aguas de muerte y que volvió a surgir, según lo revela el relato del Antiguo Testamento, esa tierra brotó toda clase de vida. O sea que surge la vida vegetal, la vida animal, la vida humana. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y esto significa que toda clase de vida procede de Cristo. O sea que cuando uno dice que Cristo es todo inclusivo, cuando hemos estudiado y estudiamos esto,
yo logré entender por qué es Cristo todo inclusivo, porque Él representa todo. O sea que él es el principio y el final de todas las cosas. O sea que es el originador de la vida, de toda clase de vida y de toda criatura. Entonces, esto viene a nosotros a darnos luz. Por otro lado, después de la caída de la humanidad durante la época de Noé, ¿qué pasa? Que la tierra volvió a quedar cubierta de las aguas de muerte. O sea que vino el diluvio y cubrió otra vez todo porque había muerte. Lo cual que significa que el hombre está separado de Cristo. Y si nos damos cuenta, hoy la humanidad no está lejos de las épocas de Noé, está totalmente caída, pero ya el Señor vendrá en su segunda venida y entonces va a restaurar todo lo que está mal. Y esta humanidad está separada del deleite de la buena tierra, porque había perdido su relación con Dios. Después la tierra que fue recobrada de nuevo. O sea que volvió a surgir la tierra seca. O sea que la tierra fue recobrada hasta el día de la revelación de Babel. O sea que otro hito histórico hasta la revelación rebelión de Babel, cuando el hombre cayó aún más y toda la humanidad se rebeló contra Dios. O sea que fue cuando confundió a los hombres y les dio distintos idiomas y los separó y los esparció por todo el mundo. O sea que ahora llama a Abraham para que entre en la tierra elevada. Y de Abraham para Cristo, ahí estamos nosotros incluidos. Porque la tierra de Canaán es Jesucristo. El jubileo es Jesucristo. La resurrección, estamos en la resurrección de Cristo. O sea que ha venido a restaurar la tierra. Y gracias a Dios nosotros estamos en esta restauración. Y ya posteriormente habla de los luminares, el cual de la vida vegetal y después de los luminares. Amén. Me gustaba mucho que dice, Dios restaura y crea algo más. Y los hermanos compartían al inicio, ¿verdad? Esto del proceso. Y me gustaba mucho que nosotros necesitamos entrar en esta buena tierra que es Cristo. Y dice que ahora esta tierra nos pertenece y está lista para producir vida. Y en el tercer día, como mencionaba en el número 7, habla acerca de la vida vegetal, ¿verdad? La vida vegetal y se fue generada en la tierra. Y esto sucedió en el tercer día. Y me gustaba mucho porque el hermano ahí decía que esta vida vegetal es la más inferior de todas. Y hacía una pregunta al hermano ahí, ¿verdad? Usted dice, ¿con qué se compararía usted? ¿Con el pasto, la hierba o los árboles? Y vemos ahí que la vida vegetal tiene 3 niveles, ¿verdad? Que ya compartieron los hermanos, que es el pasto, la hierba y los árboles. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros recibimos esta vida, ¿verdad? Quizás era una vida muy, como dice acá, ¿verdad? Era una vida muy inferior, ¿verdad? Pero me gusta mucho el hecho de la pregunta que hace ahí, porque dice, ¿con qué se compararía usted? Y entonces dice ahí, supongamos que el Señor mismo le pregunta, ¿y qué me dices de ti? ¿Te pareces al pasto, a la hierba, a los árboles? Y más adelante el hermano dice, sin embargo, cuando llegue a ser árbol, no se conforma. Y esto me gustaba mucho, ¿verdad? Porque cuando recibimos al Señor, pues la vida del Señor está en nosotros, pero no podemos quedarnos con solo tener la vida del Señor, sino que debemos de seguir creciendo en vida. Y luego en la siguiente, en el número 8, ¿verdad? Que habla del cuarto día, pues ya habla de las lumbreras, ¿verdad? Y dice, y aparecen las luces firmes y bien cimentadas. Y me gustaba mucho esto, ¿verdad? Porque este es el requisito, es el primer requisito para que nosotros podamos crecer. Y habla aquí de estas lumbreras, ¿verdad? Que son el sol, la luna y las estrellas. Y el sol, pues es Cristo, la luna es la iglesia y las estrellas son los vencedores. Me gustaba mucho eso también, ¿verdad? Porque había algo bien importante ahí que decía que la luna no tiene luz propia porque refleja la luz del sol y en este caso es Cristo, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor porque la iglesia resplandece por Cristo, pero también hay momentos en los que pues no se ve la luna
pero están las estrellas y las estrellas son todos los vencedores, ¿verdad? Que de alguna manera han vencido. Y dice aquí que nosotros debemos de ser estas estrellas resplandecientes. Me gustaba mucho esto, ¿verdad? Porque nosotros podemos resplandecer, no podemos quedarnos, ¿verdad? Solo con ser pasto, hierba o quizá un árbol, ¿verdad? Sino que nosotros debemos de resplandecer. Amén. Amén, santos. A mí me da luz y me motiva mucho el asunto de 2 puntos. Uno que habla de los vencedores y pocos tenemos la claridad de lo que realmente es un vencedor, ¿verdad? Entonces, un vencedor no es aquel que se esfuerza por sí mismo, que lucha por sí mismo, que se sacrifica por sí mismo, no es alguien que quiere agradar a Dios con sus métodos personales, ¿verdad? Haciendo uso de ciertas tácticas de este mundo. No. ¿Qué es un vencedor? Un vencedor es aquel que Cristo viviera en él y se manifestara. Ahora, ¿de qué significa ser un vencedor y cómo llegar a ser un vencedor? Es comerle, beberle, invocarle y pues ejercitándonos, ¿verdad? Ejercitándonos que el Señor se haga vida en nosotros y que Él sea el que viva. Amén. Y el otro punto muy aclarador, porque esto da bastante claridad y pues nos pone a nosotros en general en el lugar en que nos corresponde. Cuando nos da la claridad que el resplandor viene del sol, ¿verdad? Y pues la luz o la iluminación que se ve en la luna es el resplandor del sol. O sea, la luna no tiene absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Que no podemos permitido saludar con chaqueta ajena. Muchas veces puede pasar, nos sacamos, nos sentimos inconscientemente orgullosos, altivos, quizás hasta podemos caer en el punto de la vanagloria, ¿verdad? Cuando caemos en el punto del conocimiento. Pero cuando dejamos que la vida sea el que viva, entonces, santos amados, el resplandor siempre seguirá radiando luz y la luna pues seguirá reflejando su resplandor como los rayos del sol. Y bendito sea el Señor por los luminares, por esas estrellas. Bendito sea el Señor porque al final las estrellas tampoco tienen su propia luz, sino que es Cristo brillando en las estrellas. Amén. Mario o hermana Paula, si nos quisieran compartir algo. O sí. Pues amén. Qué lectura más maravillosa esta. Gracias al Señor por este estudio de vida maravilloso. Todos los estudios de vida son iluminadores. Pues estamos iniciando apenas este mensaje 4, donde Dios restaura y donde crea algo más. Entonces, bien interesante, bien glorioso este proceso. Nos recuerda en el mensaje anterior las 3 venidas y las 3 separaciones, que todas estas, cada una de ellas, tanto las venidas como las separaciones, son producto de la otra. Algo inicia, da como resultado esto, da como resultado lo otro. Y es bien interesante porque esto ya empieza a relacionarse con nosotros directamente en nuestra experiencia cristiana.
Entonces, recordando esto en cuanto al proceso, las tres venidas es el Espíritu vino, ¿verdad? El Verbo vino y la luz vino. Estas tres venidas causaron tres separaciones. Y es bien interesante que aunque menciona el sol y que el sol y la luna y las estrellas son luces más definidas, lo interesante es que antes que existiera el sol y la luna y las estrellas, hubo luz, ¿verdad? Hubo luz, porque fue la primera separación que ocurrió después de las tres venidas del Espíritu, del Verbo y de la luz. Entonces, separó las tinieblas. La luz separó de las tinieblas. Luego, las aguas de arriba se separaron de las aguas de abajo. Y luego la tierra seca surgió, porque se separó de las aguas de la muerte. Entonces, esto ocurrió el tercer día y lo relaciona directamente con el día de la resurrección. Cristo Jesús es la tierra seca que surgió de las aguas de la muerte. ¿Y para qué resucitó? Para regenerarnos. Ahí está también implícita esta obra de crear o de generar, en este caso, vida. Me llamó mucho la atención esto que suena bastante lógico, pero miren qué es lo que hace. La tierra representa a Cristo, pero como qué, no es como un terreno para construir una casa, no, representa a Cristo como una fuente, como la fuente, pero que genera algo. Esta tierra genera vida. La primera vida, la vida vegetal, la vida animal y etcétera, todas las demás clases de vida. ¿De dónde surgieron? De la tierra. De esta tierra brotó toda clase de vida, la vida vegetal, la vida animal y la misma vida humana. Surgió también de la tierra, que es Cristo. ¿De dónde hizo Adán? Del barro rojo, ¿verdad? ¿Y de dónde salió eso? De la tierra. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Por tanto, proviene de Cristo de alguna manera, que es esta tierra. Me llamó la atención también en este proceso que después de un tiempo entre Adán y Noé, la tierra volvió a quedar cubierta por las aguas de la muerte. Otra vez, empieza el ciclo de nuevo. Pero aquí ya empiezan a mencionar algunos datos muy importantes. ¿Qué fue lo que causó esto, verdad? Que el hombre se quedó separado de Dios. Ya no tenía el deleite de la buena tierra. Después hubo que recobrar la tierra de nuevo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando construyó la humanidad la Torre de Babel. Esta vez tal vez no quedó bajo agua, pero el hombre iba cayendo cada vez más profundo, ¿ya? De los tiempos de la rebelión de Satanás, de los tiempos al diluvio, y luego después de Babel, iba cayendo más y más. Pero en este proceso de Dios de generar vida, Dios llama al linaje de Abraham para que entre a una tierra que es alta, para que salga de ahí, ¿verdad? Entonces, a este Abraham, Dios lo llama para que salga de la tierra de Babel. Nosotros ahora hemos sido llamados a salir de esa rebelión. El hombre, sistemáticamente, el ser humano se rebela contra Satanás, se rebela contra Dios. Todo el tiempo se opone a la autoridad establecida. No nos gusta seguir las reglas, no nos gusta seguir. Hay algo ahí que se opone a Dios sistemáticamente. Necesitamos salir. Esta tierra ahora podemos nosotros tomar posesión de ella y que produzca vida, que produzca vida. Recordemos, la tierra representa a Cristo y el mismo hombre y todas las demás vidas, la vida vegetal, la vida animal, surgieron de la tierra, surgieron de Cristo. Ahora, la primera vida que surge, ya pasando al otro punto, al punto 7, lo primero que genera, o la primera vida que genera la tierra es la vida vegetal. Pero ¿cuál es la característica principal de esta vida vegetal? Que esta vida no tiene conciencia de sí. Es una vida muy, muy básica, ¿verdad? Y luego, más adelante, a nosotros nos relaciona con este tipo de vida. Cuando recibimos al Señor, nuestra vida es como muy incipiente, algo que está iniciando.
Y de verdad, nosotros no somos conscientes de nosotros mismos, ¿verdad? No nos damos cuenta de que Dios está en nuestro interior como vida. Vivimos como que no existiera Dios, como que nadie nos ve y Dios está dentro de nosotros. Probablemente nos falta crecer, pasar de esa vida incipiente, de esa vida básica a otro nivel de vida. Nos muestra aquí al menos 3 niveles de vida. Entonces, no olvidemos, la vida vegetal, el pasto es la vida que no tiene conciencia de sí, ¿verdad? Son vidas desprovistas de conciencia, pero es importante que descubramos y que aprendamos esto para poder pues tomar una dirección y darnos cuenta, como decía Carolina hace un ratito, esta pregunta es buena. A ver, ¿usted qué clase de vida es? ¿Qué clase de vida es? ¿Verdad? Entonces, mire esto que menciona acá. Cuando recibimos a Cristo, Él surgió de las aguas de la muerte que había en nosotros. Recuerden que nosotros, los seres humanos, somos 90% agua. Entonces, de esa agua tiene que brotar, tiene que surgir el Señor, ¿verdad? Dice que Cristo surgió, ahora tenemos la vida que genera, pero la vida que tenemos dentro es muy pequeña. Aquí usa la palabra insignificante, que es bastante fuerte, a mi parecer, pero a veces somos eso, ¿verdad? Nada de conciencia de sí mismos. No somos conscientes de que somos seres humanos, de que somos, en mi caso, de que soy padre, de que soy esposo. No somos conscientes de nosotros mismos en lo absoluto. Y a veces resultamos haciendo cosas extrañas, irresponsables, locas, absurdas. Esa vida es muy pequeña. Esa vida es muy insignificante. Debe crecer. Debe crecer. Son los 3 niveles de vida vegetal: la vida del pasto, la vida de las hierbas y la vida de los árboles frutales, ¿verdad? El pasto, la vida vegetal, las hierbas que producen semillas. Esto es bien importante que nosotros lo veamos. Miren para qué fueron destinadas estas clases de vida. El pasto es para que los animales se alimenten, ¿verdad? Las hierbas y los árboles que dan frutos son para la subsistencia del ser humano. Entonces, estas vidas fueron producidas por Dios para los animales y para el ganado, proporcionándoles alimento. Luego lo relaciona con nosotros. Cuando llegamos a ser salvos, recibimos a Cristo como vida, pero esta vida era muy pequeña, muy pequeña. Cristo completo está en nosotros, pero está rodeado de una cáscara muy fuerte, que es nuestro yo. Y apenas se ve por esas pequeñas grietas que han causado las situaciones que hemos vivido. Necesitamos más golpes, necesitamos más experiencias tales que permitan que Cristo surja y que esa vida no parezca vida de pasto, una vida que no es consciente de sí. Tal vez la vida que hay en nosotros es eso, ¿verdad? Nada más semejante al pasto. Esta vida crece, sí, claro que crece, pero es muy básica. No tiene conciencia de sí, perdón que insiste en esto, ¿verdad? Dice aquí el hermano, aunque la semana pasada usted quizás se parecía al pasto, hoy tal vez ha crecido un poco más, ha llegado a ser hierba que produce semilla, pero el hermano dice aquí, espero que después de un par de meses usted sea un árbol que da fruto. Y luego viene esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pero nos queda pues hablar ya hablaron de los portadores de la luz y eso es bien interesante, hablarlo a profundidad, pero por lo menos quedémonos que cuando lleguemos a ser árboles que dan fruto, no nos conformemos con eso. La vida crece, se desarrolla. Entonces, en este mensaje vamos a seguir viendo cómo sucede esto. Amén. ¿Alguien quisiera añadir algo más? Yo no. Muy bien. Recuerden, las Biblias versión recobro, $22. Vamos a poner pues un listado en línea para que todos lo puedan ver y pueden ir aportando. A finales de junio debemos haber tenido ya pagada la Biblia, que son alrededor de 180 quetzales. Entonces, tenemos como meta por lo menos por ahí del 25 de junio para poder entregar el dinero a los hermanos encargados. Así que hay que aprovechar porque estas ofertas no son de siempre. Marvin nos decía ayer, que por cierto está enfermo, que las Biblias económicas como estas estaban a 400 y pico.
Entonces ahora están a menos de la mitad de precio. Esto no sucede todos los días, así que hay que aprovechar. Que el Señor los guarde. Muy buenas noches, hermano Jorge, Carolina, Buenas hermano noches a Jairo, todos. hermano Amén, Mario, santos. Buenas Linda. noches. Feliz Un noche, fuerte abrazo, hermano. amados. Dios. Buenas Noche. noches a todos. Amén. Un fuerte abrazo, santos. Amén. Amén. Adiós, papichi.